Entonces, cuando las parejas entran en esos conflictos egoicos y tienen esos grandes dolores y a veces se expresa a la gente como que tiene roto el corazón, el alma no rompe nunca su corazón, el alma nunca deja de querer o de amar, no tiene esas rupturas, es la parte del ego la que tiene esas rupturas, esos daños o esos enfados o rabietas. Entonces simplemente cuando lo entendemos, por lo menos lo vemos desde otra perspectiva. Cuando nos perdonamos, intentamos que eso se gire y cambie. Y cuando respiramos, porque es muy importante que la gente entienda que la respiración es la base fundamental para que puedas cambiar muchas cosas en tu vida. Entonces, si no te sirve una técnica, no te sirve otra, respira. Haz ejercicios, desde ejercicios de yoga, de respiración, o puedes hacer reverting para restaurarte, o puedes hacer cualquier otro tipo de respiración, porque siempre se nos ha dicho y se nos dirá que es fundamental para que podamos dar un giro. Lo mismo que cuando se habla de la meditación, pero yo de las meditaciones no hablo de que lo hagas de media hora a una hora, porque eso es el ego el que está manejando y manipulando. Con 5 minutos de meditación, suficiente, pero si haces 5 minutos todos los días, vamos, te estás creando un hábito fantástico y maravilloso. Nada más, solo se requiere de 5 minutos y como un exceso 10 minutos. Pero cuando la gente hoy en día se pone a meditar tanto, que es algo que nos han contado y nos han expresado, que es buenísimo, pues a partir de los 100 minutos, quien maneja la situación de la meditación, les guste o no a la gente entenderlo, es el ego. Entonces ya se crea un hábito que no le voy a calificar, no lo voy a juzgar, sino simplemente no va a modificar ni va a cambiar. Y eso lo vas a ver tú, no hace falta que te lo diga yo ni que te lo diga nadie. Sin embargo, cuando son cortas las meditaciones o cuando son disciplinas flexibles en algunas determinadas, solo algunas que se tratan sobre todo de la respiración, que puedan ser con una mezcla de visualizaciones o meditaciones, no se requiere de mucho tiempo. Otra cosa es que quieras hacer una respiración de reverting que dura 1 hora, una disciplina de respiración de la escuela de Ranta que dura 45 minutos, entonces estamos hablando de otros conceptos totalmente diferentes. Pero estoy explicando todo esto porque hay elementos que son útiles para ayudar cuando tenemos conflictos, porque no recordamos el contrato que hemos hecho con el alma, entonces en este caso es la pareja, y para que podamos entender que todo está perfecto y todo está bien, pero es el ego el que se revuelve para que esto lo veamos como que no es así. De hecho, se dice que las parejas, muchos hablan de las almas gemelas, que como van a separarse, que no puede ser, que tienen que estar unidas como si fuera algo eternamente, y esto no es así, no funciona de esta manera. Porque simplemente las almas gemelas tendríamos que serlo todos, puesto que todos venimos de la fuente. Lo que tenemos son sincronías. Nos encontramos, nos reencontramos y de nuevo nos desencontramos en continuidad, y con algunas personas tenemos más sintonía y de hecho se llaman esas sincronicidades, cuando mágicamente vamos caminando por la vida y de repente aparece gente que nos resulta muy familiar y muy cercana. Bien. Podemos haber hecho un contrato para hacer una serie de cosas, para resolver, para traer unas almas a este mundo, y luego están los contratos de amigos, entre comillas, como una de las posibilidades dentro del libre albedrío en que puede o no que te encuentres. Y esto se suele hacer en la antesala del cielo. La antesala del cielo es como si fueran lugares donde estás con amigos y colegas, como podrías estarlo aquí en el planeta Tierra, pues hablando de una manera jovial y cercana de qué va a ocurrir después y qué posibilidades tenemos de podernos encontrar o no y qué circunstancias vamos a estar aprendiendo y descubriendo con entusiasmo, porque el alma siempre tiene mucho entusiasmo y pasión para poder hacer todo lo que tenga que hacer en este plano tierra o en otros planos. Y entonces hay una serie de posibilidades que podemos encontrarnos ya sea a los 10 años o antes en el colegio, o después en el instituto, o más tarde en la universidad, o más tarde en el caminar de la madurez, porque el tiempo lo marcamos nosotros en un plano herciano, que es de este plano tierra, pero en realidad el tiempo no existe, por lo tanto en el otro lado, en el mundo invisible, no contemplan como el tiempo tenga que ser algo preciso, de que a los 30 años nos vamos a encontrar. Puede que se bromee como una posibilidad de que eso pueda darse, pero sin embargo no tiene por qué ser así.
Luego va cambiando según las circunstancias en las que te estás moviendo en este lugar en el que de nuevo no recuerdas y tienes que ir caminando de la mejor forma y manera para que tú puedas tener un entendimiento de todo lo que es la experiencia del río de la vida. Cuando nos encontramos con amigos que pueden haber sido de que hayamos sucedido con reencuentros muy agradables de otras vidas pasadas y dejamos en otros tiempos, históricamente incluso hablando, y nos volvemos a reencontrar en este siglo, en el 21, en el 20, en el 22, para poder acompañarnos incluso a derivar en ámbitos laborales, es decir, en construir o reconstruir cosas que van a ayudar al planeta Tierra para que podamos mejorarlo, ya sea en el campo de la política, en el campo de la economía, en el campo social. Entonces construimos y hacemos proyectos en común en el que ya de alguna manera lo comentamos y lo posibilitamos, pero no es una obligación, sino podría ser una de las infinitas posibilidades al llegar a este plano Tierra. Entonces son reencuentros muy agradables y cuando discutimos con gente que nos hemos reencontrado después de años, pues son una lucha y enfrentamiento de egos. El alma no se enfrenta ni lucha, ni crea ningún conflicto. Sin embargo, al llegar acá y entrar en un margen de tiempo, límite y espacio, pues creemos que todo tiene medida, que todo tiene peso, que todo tiene pues una longitud. Y sin embargo, se nos olvidó que era lo que realmente era importante. Y lo vamos descubriendo con todo lo que vamos conociendo, con nuestros propios fallos y errores, que no son ningún fracaso. Para nada, no son ningún fracaso. Lo que pasa es que hay gente que es muy exigente consigo misma y cree que tiene que estar en un mundo de perfección cuando no es así, porque hasta la palabra perfección o perfecto es imperfecta en sí misma. Por lo tanto, tenemos que ir descubriéndonos con todas esas aparentes imperfecciones, pero que no lo son. Son algo que es interesante para poder seguir manifestando la experiencia del día a día de nuestra vida. Bueno, los contratos, de nuevo, por repetir un poco, hemos hablado de la familia, hemos hablado de las parejas un poquito, hemos hablado de lo que son los reencuentros, incluso a veces sincronizados de amigos en continuidad a lo largo de nuestra vida, y siempre todo tiene una razón y un porqué, del por qué con unas personas nos sentimos más a gusto y por qué nos encontramos menos a gusto. Muchas veces no solamente y tiene que ver con otras vidas, como a veces la gente ha estado hablando. Yo siempre hablo de la fusión del campo de color. Yo estoy muy bien, me encuentro fantástica, me encuentro con alguien que no está mal, que es amigo mío, o alguien que acabo de conocer, por ejemplo, y bueno, esa persona se pega a mí porque está notando, percibiendo, aunque sea inconscientemente, que tengo una energía bonita, pero yo, sin embargo, la rechazo porque veo que tiene una energía ciertamente más incómoda, porque tiene problemas o porque tiene circunstancias que ni las calificamos, pero simplemente las percibimos. Entonces hay una especie de rechazo. Esto puede ser en común. Puede ocurrir que las dos personas estén enfrentadas y sus campos aurales, campos de color energéticamente hablando, no son compatibles. Entonces entran como una especie de incomodidad. Nos pasa en cualquier lugar, nos pasa en una cafetería, nos pasa en una reunión, nos pasa cuando nos presentan amigos. Y nos ocurre también con gente que acabamos de conocer y que nos resulta, de nuevo, como decía antes, familiar, cercano, y no porque hayamos vivido en otras vidas, sino simplemente porque su campo de color está bonito, agradable, con tonalidades, y se acerca, se familiariza mucho con el nuestro, que también está armónico y está con tonos agradables y gratos. Entonces parece que, bueno, que fuera una especie de respiración sutil, pero agradable entre los dos. Hay una especie de superconexión en la que nos sentimos bien. Y esto nos ha pasado y nos seguirá pasando siempre. ¿Cuándo no nos va a pasar? ¿Cuándo vamos a estar bien con la gente en general? Cuando nos procesemos nosotros. Antes de estar en algún lugar o en algún sitio o con gente, tenemos que observar cómo estamos nosotros, cómo nos sentimos, cómo nos hemos levantado, cómo nos percibimos, cómo nos expresamos, cómo nos mimamos, cómo nos cuidamos. Y entonces luego, en base a esto, siempre lo hacemos con los demás, porque tendemos a juzgar y a criticar, que son dos instrumentos totalmente terribles en estos tiempos y siempre lo ha sido. Y lo hacemos con los demás porque lo hacemos con nosotros primero.
primero nos criticamos, nos juzgamos, aunque sea inconscientemente. Aparentemente parece que a veces no. Hay gente que dice, tengo la autoestima muy alta. No se trata de que se tenga la autoestima alta o baja, se trata de que se tenga una autoestima equilibrada, serena y, digamos, coherente, que es de lo que se trata. Pues cuando nosotros nos damos el aporte, la comida, la alimentación, digamos, interior, correspondiente para que estemos bien, esto lo hacemos con el mundo. Y entonces vamos a ver, por muy mal que aparezca una persona que esté incomodada por sus pensamientos, por sus emociones, sentimientos, circunstancias de vida, nosotros vamos a verle como una luz. Le veremos siempre grandioso, increíble. Trataremos siempre de ver esa parte interesante, como ver la botella de la vida medio llena, no medio vacía. De nuevo, por muy incómodo que pueda tener sus historias y sus vidas, ¿no? Una vez me preguntaron que si había almas que eran negras. Jamás he visto a ningún alma negra. Es más, jamás he visto a ningún niño antes de los 7 años que tuviera un campo aural que fuera deplorable o que me indicara que en un futuro iba a ser pues una mala persona, por ejemplo. Para nada. Todos son perfectos, perfectos. A partir de los 7 años es cuando se coloca, como si expresáramos con un lenguaje cercano, el traje del ego, el traje del hermano. Es como si se acercara y ya nos estuviera comunicando cosas. Pero como no sabemos gestionarlo, pues entonces nos movemos por el entorno bajo la premisa de las creencias de nuestra familia, de nuestro entorno y de todas las circunstancias de nuevo de la experiencia de la vida. Pero almas negras, oscuras, nunca, ni aunque estén en el otro lado que aparentemente puedan estar en el inframundo. Todas son almas que vienen de la fuente, llámalo Dios, energía infinita, infinito desconocido, como tú quieras colocarlo, etiquetarlo. Todas las almas son perfectas. Luego se crea la imperfección a través de la experiencia en la cual tú no te has manejado para poder verlo desde otra perspectiva diferente. Temas que estamos tratando de explicar en base a lo que yo estoy tratando de en un principio que os estoy contando sobre el contrato. Son muy extensos y con mucho detalle para poder ir explicando y que la gente pueda ir entendiendo estas cosas.